Hola amigos, el presente video corresponde a Buda. Saqué la información de un libro del autor Maurice Percheron. Aquí lo tengo. Complementé la información con mis estudios de filosofía oriental, pues yo estudié la carrera profesional de filosofía en la Universidad Peruana San Marcos, y justamente una de las asignaturas era filosofía oriental. Bueno, espero que les agrade el presente video. Buda. ¿Quién fue Buda? Siddhartha Gautama fue un personaje que nació en el año 556 a.C. en una región al norte de la India, actual país Nepal. Proveniente de una familia noble y acomodada, su infancia y juventud transcurrieron en un ambiente lujoso. Pero a los 29 años, tras descubrir la existencia de la vejez, la enfermedad y la muerte, decidió abandonar el palacio donde residía para llevar una vida ascética y errante que le permitiera comprender el secreto del sufrimiento universal. La pregunta es, ¿lo logró? Obviamente que sí, pero fue después de un arduo proceso de análisis y reflexión de sí mismo y de lo que había frente a sus ojos. El ambiente en el que Siddhartha nació estaba inmerso en una arraigada religiosidad politeísta. Fue creciendo dándose cuenta de que la gente adoraba a los dioses para obtener favores, para evitar desgracias, en fin, para no sufrir. Siendo Siddhartha joven, se casó y su esposa quedó embarazada. Él deseaba conocer cómo es que la gente vivía más allá de los muros de su palacio, así que se escabulló sin que su padre, el rey, se entere, saliendo a la calle. Vio a un hombre enfermo, a un anciano y una procesión fúnebre con un cadáver. El descubrimiento de estos tres casos le llevó a la profunda reflexión de que todos los hombres tendremos que experimentar la enfermedad, la vejez y morir. ¿Por qué ocurre esto? Siddhartha comprendió que ningún dios podía evitar estos sufrimientos del hombre. A partir de este momento decidió conocer la causa del sufrimiento. Dejó su residencia, estando su esposa encinta, convirtiéndose en un asceta que vivía mendigando su comida. En esta nueva etapa comprendió que la vida en sí es sufrimiento y los que no se dan cuenta es porque viven dormidos, aferrados a pequeños momentos de alegría que se esfuman rápidamente y vuelven al hastío, al sufrimiento. Y también está el hecho de que hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Por supuesto que la gran masa de la población tenía la idea de que no todo termina después de la muerte. En esa India antigua creían en el Brahma, que era una fuerza primordial, el principio del universo, al que el alma del individuo se unía después de que éste haya fallecido, siempre y cuando se haya portado bien. Pues también se creía en el karma, con lo que se explicaba que si un individuo se portó mal, volvía a nacer. Y no siempre como humano, sino que podría ser una planta o un animal. Aparte del Brahma estaban otras divinidades que respondían a las interrogantes y necesidades espirituales de la población. Cuando Siddhartha se convirtió en Buda, es decir, en el iluminado, se dedicó a propagar su mensaje, sin preocuparse en la existencia de los dioses. Jamás admitió ni rechazó la existencia de estos. Su único objetivo era liberar a los hombres del sufrimiento de la vida, mediante su doctrina ajena a los dioses. Veamos brevemente cómo fue su proceso hasta hallar la verdad. Entró en contacto con los eremitas de una secta que practicaban el ascetismo. Allí aprendió a estar inmóvil, a ayunar, a dominar su respiración. Posteriormente reconoció la vanidad de las mortificaciones. Entendió que no es por el dolor del cuerpo ni mediante el control de los sentidos como se adquiere la virtud. Entre los sacerdotes brahmanes que enseñaban la fusión del alma con el Brahma, no halló más que creencias complicadas, frases hechas que no encerraban verdadera comprensión. A vosotros no les preocupa que los hombres se vuelvan mejores, les dijo al abandonarlos. Entonces pensó que era en sí mismo donde encontraría la verdad. Durante 6 años estuvo yendo a meditar al borde de un río, intentando no prestar atención a su cuerpo, con el fin de que su espíritu se refinara más. La victoria sobre los sentidos, de acuerdo a la tradición ascética de los yogis, representaba la última etapa que había que enfrentar antes de alcanzar la santidad. Sin embargo, no era la perfección lo que Gautama buscaba, sino el conocimiento, o al menos una clave. Como no alcanzaba la ciencia y como incluso su razón perdía agudeza, resolvió vivir con cierta normalidad y adoptó la costumbre de ir al pueblo para mendigar su alimento,
tendiendo su plato sin decir una palabra y sin dar las gracias jamás. Ahora bien, esta actitud no era arrogancia, sino que era común en los ascetas no dar las gracias, pues se consideraban a sí mismos como instrumentos para que los demás practicasen la solidaridad, la caridad. Siddhartha se alejó caminando hacia un lugar llamado Gaya. Cuando cayó la tarde se detuvo al pie de una higuera. Tuvo la certeza de que aquí encontraría la revelación. No se apartó de la contemplación de la higuera más que para aceptar un poco de heno que le ofreció un campesino mudo de estupefacción. Luego, después de haber dado 7 vueltas alrededor del árbol, saludándolo, se volvió hacia el oeste, dispuso las brazadas de heno como un asiento y se sentó con las piernas cruzadas, en posición de loto. Aunque se seque mi piel, aunque mi mano se marchite, aunque se disuelvan mis huesos, hasta que no haya podido penetrar la ciencia, no me moveré de este lugar. Con la lengua apoyada contra el paladar, tocando la tierra con una mano para tomarla como testigo y para que le penetrasen los efluvios terráqueos, Gautama fijó, presionó, torturó fuertemente su pensamiento. Viéndole tan decidido, Mara, soberano de los placeres sensibles, dejó su trono celeste donde reinaba sobre los 6 primeros planos del cielo, sobre la tierra y sobre los infiernos. Era Lucifer antes de su caída, era una divinidad del más alto rango, por su nacimiento se situaba inmediatamente debajo de Brahma. Mara tuvo miedo. Si los hombres llegasen a liberarse gracias a aquel santo, ¿no se quedaría él como un jefe sin ejército, como un soberano sin súbditos? Así que deseó alejar a Gautama del árbol de la ciencia, pero en vano desencadenó el huracán, descargó el rayo y envió lluvias torrenciales. Nada pudo conmover ni un pliegue de la ropa de Gautama, nada pudo perturbar su éxtasis. Hay que entender que este demonio Mara es en realidad una representación de los miedos o tentaciones que posee el ser humano. Durante el transcurso de la primera vigilia, Gautama tuvo conocimiento de todo lo que había sucedido en sus vidas anteriores. La segunda vigilia le reveló el estado presente del mundo y, antes de que el alba pusiera fin a la tercera vigilia, había comprendido el encadenamiento de causa y efectos. Buda dijo: «Qué miserable es este mundo, un mundo que envejece y muere, y después renace para envejecer y morir una vez más, y vuelve a repetirse el ciclo. Pero, ¿la causa de la vejez y de la muerte no es acaso el nacimiento y el deseo de nacer?» Así, de causa en causa, se remontó hasta la ignorancia, causa de todas las impresiones falaces. Al fin emitió el último pensamiento. Matando el deseo que nos conduce de nacimiento en nacimiento, se impedirán los nuevos nacimientos, los nuevos dolores. No existe otra forma de matar este deseo más que llevando una vida pura. Durante 4 semanas, Buda, sin dejar su asiento de hierbas, recorrió el mundo. Mara intentó atraerle al terreno humano con las habituales tentaciones ofrecidas a los ascetas. Como también era Dios del amor, envió a 3 de sus hijas más encantadoras para que danzasen delante del iluminado. Estas eran concupiscencia, inquietud y voluptuosidad. Una sola mirada del iluminado bastó para marchitar sus hermosuras. El rey de los infiernos utilizó su última arma. Le presentó la enormidad de su tarea al querer enseñar a los hombres. Buda se sintió desfallecer. Tocó con la punta de los dientes el lugar sobre el que había meditado y del que Mara quería apartarlo. Por los innumerables actos de sacrificio de sus vidas anteriores, Buda ¿no había ganado el derecho a proteger a la tierra entera? En ese instante tomó su decisión. Poniendo en una balanza la paz eterna del nirvana y el amor que sentía por los hombres, prefirió convertirse en un Buda para todos y esperar a que se produjera la liberación de la humanidad. Habiendo entrado en el nirvana, Buda sabía que la verdad que poseía era profunda, difícil de percibir, de comprender, que sobrepasaba todo pensamiento y que solo el sabio puede alcanzar. ¿Para qué descubrir al mundo lo que yo he comprendido a través de penosas luchas? La verdad permanece escondida para el que está lleno de odio y de deseo. Es algo que vale la pena, aunque esté lleno de misterio, profundo, oculto para el espíritu grosero. No puede verla aquel que a causa de los deseos terrenales tiene el espíritu envuelto en tinieblas. Fue a buscar a sus 5 discípulos que le habían abandonado. Sabía que los encontraría en Benarés,
puesto que naturalmente lo sabía todo. Al encontrarlos les dirigió las palabras que se conocen como el Sermón de Benarés. Oh monjes, sabed que toda existencia no es más que dolor, nacimiento y dolor, vejez y dolor, lo mismo que la muerte, lo mismo que la unión con lo que no se ama, la separación de lo que se ama o la imposibilidad de satisfacer un deseo. En el origen de este dolor universal está la sed de existir, la sed de los placeres que experimentan los 5 sentidos exteriores y el sentido interior, y también la sed de morir. Las palabras traspasaron a los monjes como dardos, pero lejos de herirles, les inundaron de dicha. ¿Cuál es, oh monjes, el camino del medio que conduce al reposo, a la ciencia, a la iluminación, al nirvana? Sabed primero que se encuentra justamente entre el ascetismo y la vida mundana. Sabed que es un camino de 8 sendas que se denominan fe pura, resolución pura, lenguaje puro, acciones puras, vida pura, aplicación pura, memoria pura, meditación pura. Recordad bien esto. No os rebeléis contra vuestra condición actual, puesto que ella es un castigo del pasado. Sabed también que vuestro futuro destino depende de la pureza de vuestro corazón. A partir de entonces tuvieron lugar en la historia del mundo cerca de 45 años de evangelización. No era al vulgo a quien Buda pretendía instruir, sabía que las tradiciones milenarias, la superstición, la inclinación a la magia y la sumisión a los sacerdotes brahmanes estaban enraizadas en la mente de los humildes. Los brahmanes no le querían, y esto se comprende porque Buda negaba su utilidad como intermediarios entre el hombre y su propia salvación. Buda, siendo de carácter dulce y compasivo, no se impacientó más que en una ocasión cuando un sacerdote brahmán sostuvo que él era más santo que Buda. El perfecto pronunció para ese brahmán lo que después se ha llamado el sermón del fuego. El fuego de la vida debe ser extinguido, puesto que todo en el mundo está inflamado por el fuego del deseo, el fuego del odio, el fuego de la ignorancia. El nacimiento, la vejez, la muerte, las preocupaciones, los lamentos, el dolor, la tristeza, el amor carnal no son más que llamas. Las cosas visibles para tu ojo, oh Brahman, están en llamas. Las cosas audibles para tu oído están en llamas. Y esto es así para tus 5 sentidos y tu sentido interior. ¿No estás hastiado de tus 5 sentidos, de las cosas, de las impresiones y sentimientos que provocan? Si estás hastiado, debes saber que estás liberado, libre de pasiones. Y comprende, Brahman, que para ti se ha terminado el nacimiento y que va a realizarse esa verdadera santidad de la que tú hablabas. Todo lo demás no es sino una ilusión que te devora como una llama. Las resistencias, que sí las hubo, no tardaron en ceder ante las palabras llenas de profundidad del iluminado. Por si acaso Buda tenía otras denominaciones aparte del iluminado, como eran el perfecto, el bendito, el despierto, el bienaventurado. Regresó a visitar a los familiares de su antiguo expalacio después de 35 años. Estaba su tía que le había criado, su esposa, su hijo al que no conocía y otras personas. Entre las palabras que pronunció están: ninguna falta puede ser perdonada, el hombre nace solo, vive solo, muere solo. Y es él solo quien anda el camino que puede conducirle al nirvana, al maravilloso reino del no ser, del no volver a ser. He aquí las 5 reglas de vuestra vida cotidiana. Sed compasivos y respetad hasta la vida más ínfima. Dad y recibid libremente, pero no cojáis nada indebidamente. No mintáis jamás, ni siquiera en aquellas ocasiones en que la mentira os parezca perdonable. Evitad las drogas y las bebidas, respetad a la mujer y no cometáis acto carnal ilícito o contra natura. Buda llegó a los 80 años sin parecer un anciano. Cayó enfermo y sintió que le quedaba poco tiempo en la tierra. Sus últimas palabras fueron transcritas en los libros sagrados denominados la triple canasta. En una parte de estos dice: no intentéis medir lo inconmensurable con palabras, ni sumerjáis la fibra del pensamiento en lo impenetrable. El que interroga se equivoca, el que responde se equivoca. No esperéis nada de los dioses despiadados sometidos ellos mismos a la ley del karma, que nacen, envejecen y mueren para renacer.
y que no han conseguido vencer su propio dolor. Esperadlo todo de vosotros mismos. Las lágrimas brotaban en su discípulo Ananda. El maestro levantó un índice, reprochándolo por no haber superado aún el dolor después de haber estado todo ese tiempo enseñando. Le dice: no te dejes engañar, Ananda. La vida es una larga agonía, no es sino dolor. Y el niño tiene razón al llorar desde que nace. Esta es la primera verdad. La segunda verdad es que el dolor no proviene más que del deseo. El hombre se aferra perdidamente a las sombras, se entusiasma con sueños, se sitúa en medio de un falso yo y establece a su alrededor un mundo imaginado. Cuando su alma le abandone, partirá con el ardiente deseo de beber otra vez. La tercera verdad es la cesación posible del dolor. Tú no la obtendrás, oh Ananda, más que triunfando sobre todos los amores que llevas en ti y arrancando de tu corazón las últimas pasiones que aún puedan quedar en él. Entonces vivirás por encima de los dioses. Pero escucha bien la cuarta verdad, que es la vía de la salvación de las 8 sendas. Vigila en primer lugar el karma que forja tu destino futuro. Después no albergues más que sentimientos desprovistos de malevolencia, de codicia y de cólera. Luego, vigila tus labios como si fuesen las puertas de un palacio habitado por un rey, de donde no debe salir nada impuro. Y en fin, que cada una de tus acciones ataque una falta, desarrolle una virtud. Estos son los 4 primeros caminos. No pienses que cualquier hombre puede seguir estas 4 sendas. Luego, concluyó el perfecto, una vez que hayas destruido el egoísmo, la falsa fe, la duda, el odio y la codicia, y que hayas vuelto a renacer, entonces podrás seguir las 4 últimas sendas que vienen a ser recta pureza, recto pensamiento, recta soledad, recto éxtasis. En ese momento, de forma natural, podrás vencer tu deseo de vivir sobre la tierra, tu deseo de ganar el cielo, tus errores y sobre todo, vencer tu orgullo de haber avanzado en el camino de la santidad. Estarás muy cerca del nirvana. Dejó este mundo de forma apacible. Su cuerpo fue incinerado, ocurriendo el prodigio de que la hoguera se encendió de forma espontánea. Las cenizas fueron repartidas entre 7 reyes, y la 8ª parte de las cenizas fue dejada en el interior del bosque para ser custodiada por las serpientes de 7 cabezas. Posterior a su muerte se estableció la doctrina conocida como el Dharma. El Dharma se abstuvo de definir el reino espiritual y en cambio estudió los procedimientos para acceder a él, que se resumen en lo siguiente: el perfeccionamiento de la experiencia de los sentidos hasta su negación, la renuncia a toda atadura, considerar por igual a todo lo creado, evitar creer que existe algo estable o permanente. La doctrina budista no es, pues, un dogma ni conjunto de dogmas, sino más bien una vía, una actitud psicológica. Una parte del Dharma dice: vosotros mismos podéis comprobar que las enseñanzas conducen al desapasionamiento y no a las pasiones, a su extinción y no a su incremento, a la frugalidad y no a la codicia, a la satisfacción y no a la insatisfacción, a la soledad y no a la sociedad, a la energía y no a la inercia, al goce del bien y no al del mal. Estas enseñanzas son tales que os permitirán afirmar con veracidad que esta es la norma, esta es la disciplina, este es el mensaje del maestro. Lo que le es propio al budismo es la importancia que concede al hombre para ganar su salvación sin intervención de divinidades. Nietzscheano anticipado, Buda podía haber enunciado el axioma: los dioses han muerto, ha nacido el hombre. Le concede tanta importancia al individuo que especifica claramente que, para alcanzar el nirvana, hasta los mismos dioses deben efectuar su última transmigración bajo la condición humana. Pero Buda era consciente del arraigo de las creencias populares, se opuso a ellas, mas no consiguió que desaparecieran por completo, y con el tiempo se restablecieron con más pujanza que nunca. El perfecto decía: el común de las gentes, los ignorantes, las mujeres, no están preparados para comprender. Permanecen sujetos a bajas supersticiones, ligados a lo que les inspira el sentimiento. Buda deseaba, entre otras cosas, extirpar ese sentimiento subjetivo. Acabo de mencionar a las mujeres. Pues bien, daré una explicación de por qué había rechazo a la mujer.
Cualquiera puede convertirse en budista, ya sean laicos o monjes, pero estos, al llevar una vida monástica, están obligados al celibato. Los que pertenecen al budismo monástico han avanzado más que los laicos en el camino de la salvación. ¿Y por qué es obligatorio el celibato? Porque toda relación con una mujer implica el riesgo de crear un vínculo con ella y con la criatura que de ella nazca. Buda veía en la frecuentación de la mujer un vínculo incompatible con la vida monástica, pues la energía psíquica ya no estará enteramente disponible para emplearla en la meditación. Por lo demás, apenas consideraba al género femenino. Decía, verdaderamente es necesario desconfiar de las mujeres. Por una sabia hay más de 1000 locas o malvadas. La mujer es más secreta que el camino del agua por el que pasa el pez. Es feroz como un bandido y como él astuta. Es raro que diga la verdad. Para ella la verdad es semejante a la mentira. A mis discípulos les suelo aconsejar que eviten a las mujeres. Hay un texto popular tibetano que refleja bien la apreciación espiritual que los budistas tienen de la mujer. Se trata de un diálogo en el que un monje explica a una muchacha joven por qué él se aparta de ella. El trato con las mujeres es la pérdida de los hombres. Las mujeres labran la desdicha de los hombres en este mundo y en el otro. No hay paz para el que desea a las mujeres. El que desea a las mujeres debe huir de ellas. Las mujeres son de tal modo la fuente de todo pecado que los budas no nacen de ellas. A pesar de todo esto, se crearon comunidades de monjas budistas que terminaron por implantarse en Annam, en China, en Camboya y en Siam. Se administran ellas mismas, pero están sometidas a la vigilancia moral del abad de la comunidad masculina más próxima a su convento. Para ir finalizando, se sabe que el objetivo primordial del budismo es alcanzar el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Es el estado de conocimiento perfecto, de liberación. Buda no se extendió en la definición del nirvana, porque, sin duda, como en la mayoría de las cosas, no lo juzgó provechoso. No ser, dijo simplemente, dando a entender con ello que calificaba así a la liberación de los renacimientos. Precisar de antemano sería saber a priori y por tanto alcanzar sin esfuerzo. Hay algunas hipótesis que tratan de explicar el nirvana. Una señala que consiste en que el individuo se ha desligado del mundo fenoménico, entra entonces en posesión de su propia fuerza considerada en ella misma, es decir, independientemente de todo lo que le rodea. Otra hipótesis vislumbra un estado más elevado. El hombre, al hacer abstracción del mundo exterior y del mundo interior, llega a desligarse completamente de los fenómenos de su propia vida. No siente en sí mismo más que la existencia universal y no puede distinguirse del cosmos, entendido esto también como divinidad esencial o naturaleza. Bueno amigos, hasta aquí el presente video. Espero que les haya interesado. No olviden darle me gusta, suscribirse, realizar algún comentario si así lo desean. Y ¡hasta pronto!